Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente ante la consideración de cada uno de aquellos que nos escuchan. En verdad es eterna, a nosotros nos complace en gran manera seguir extendiendo esta oportunidad de enseñanza, de reflexión. Y para esta oportunidad nos va a inspirar el capítulo 6 del libro del profeta Miqueas. Capítulo 6, libro del profeta Miqueas, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 del profeta Miqueas. Dice así: para la gloria de nuestro Padre, para la gloria de nuestro Señor Jesús y para la gloria del Espíritu Santo de Dios. Abre signo de interrogación. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para este momento nos va a tocar exponerles a su consideración, inspirado en el libro según Miqueas, lo que pide Jehová, lo que pide Dios. El profeta Miqueas participó en un momento de la historia cronológica del pueblo de Israel donde fue contemporáneo con el profeta Isaías. A ellos dos se le atribuye haber iniciado una gran reforma en el pueblo de Israel que llevó al éxito político, al éxito de gobierno del rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los reyes buenos, que llevó una reforma completa al pueblo de Israel. Y por supuesto llevó a grandes glorias, a grandes triunfos. Ezequías, a él se le atribuye haber hecho un túnel en la montaña, a través de la piedra, de más de 500 metros, para suplir al pueblo de Israel de agua ante los asedios que ellos sufrían producto de la guerra. Todavía ese túnel le da agua al pueblo de Israel. Así que Miqueas e Isaías tuvieron una extraordinaria labor y un gran éxito como profeta en un momento, en un instante del pueblo de Israel. Lograron transformación. Este versículo que acabamos de leer nos va a inspirar para explicarte tres cosas básicas que pide Dios de ti y pide Dios de cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra. Amado amigo, amada amiga que me escuchas, amado hermano, amada hermana que me escuchas, Dios está pidiendo algo de ti. Y brevemente, de manera textual, como es acostumbrado en mi estilo de predicación textual y lativa, vamos a hacer una reflexión y vamos a intentar hacer una comparación hermenéutica entre lo que Jesucristo dijo y lo que dijo Miqueas, y en gran parte de lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías también en el capítulo 58, él hace una defensa de lo que es el verdadero ayuno. Y es muy parecido a lo que hace Miqueas en esta oportunidad, porque el pueblo se había desviado, el pueblo estaba confundido. El pueblo creía que adorar a Dios era darle el mejor holocausto y el mejor becerro. El pueblo de Israel estaba confundido, que Dios le pedía lo principal, el primogénito, lo más querido, el hijo único o el hijo primero. Hoy muchas tendencias equivocan y llevan a una efervescencia el voto y la devoción que nosotros debemos de infectar a través de la ofrenda y del diezmo, que es bíblico y es de Dios y debemos de hacerlo. Pero lo han llevado a una efervescencia tal, yo lo llamo pactología, una pactología terrible,
una decretología terrible, donde todo es un decreto y todo es un pacto. Parece ser que quieren comprar la voluntad de Dios. Un gran predicador internacional llamado David Ormachea dijo en una oportunidad, que él le da un nombre que me llama mucho la atención: quieren hacer indulgencias evangélicas, comprar indulgencias evangélicas a través de las ofrendas, a través de los pactos. Vemos aquí que el profeta hace una narración que los pactos, si bien es cierto, está dentro de lo que Dios quiere que hagamos, pero no en la efervescencia y en el extremismo que algunos hoy quieren pretender para sacar provecho. Las intenciones del corazón solo las conoce Dios, pero evidentemente están equivocados y están extralimitados. El mismo Jesucristo en una oportunidad le dijo a los fariseos: "Y de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que demás el comino, el eneldo, y dejáis pasar por alto lo más importante de la ley". Hay cosas que son más importantes. La ley de Dios, la Biblia, se puede interpretar como se interpretan los códigos civiles, las leyes. En las leyes existe un orden jerárquico que algunos lo llaman, esa teoría se llama la pirámide de Kelsen, donde hay un orden jerárquico de prioridades en cuanto a leyes, y se van desglosando desde leyes orgánicas a códigos y reglamentos. En ese orden: leyes orgánicas y códigos, leyes constitucionales y leyes orgánicas. También la palabra de Dios tiene esa particularidad de que hay cosas que son mucho más importantes que otras. No es que no sean de Dios, sino que son de Dios, pero en un nivel de menor importancia. Aquí vemos cómo el profeta le hace un exhorto, una corrección al pueblo de Israel para que no se confunda, y le dice que no es el dinero, no son los mejores becerros, no son los holocaustos, no es entregarle un hijo a Dios en devoción como algunos hacen, ¿no? Le prometía a un santo o a una santa dedicarle mi hijo. No, esa no es lo que Dios pide. Aquí hay tres cosas fundamentales en las cuales Dios pide, y que el mismo profeta Isaías en el Isaías 58 también hace. Es un reclamo sumamente social, es un trabajo social, es un trabajo de amor donde está comprometido la relación interpersonal que nosotros debemos desarrollar con nuestros semejantes, con los valores que Jesucristo nos impulsa a través de su doctrina, a través de su Espíritu Santo. Y empieza a definir algunos de estas cosas fundamentales que Dios te pide a ti, amigo, amiga que me escucha. Dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y te pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero empezar con aclarar y voy a enseñar humillarte ante tu Dios. Quiero empezar por allí, porque creo que el primer paso que Dios le exige al ser humano para que el ser humano entre en comunión con Dios es la humillación ante Dios. Aquí no es otra cosa lo que dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El libro de Proverbios dice que el altivo, el alto de espíritu, suscita contiendas. Lo contrario a humilde es altivo, es orgulloso, es vanaglorioso. Eso prolifera mucho en la televisión, prolifera mucho en los artistas, ¿no? Son altivos, vanagloriosos. Injurian a Dios con sus actos, injurian a Dios con sus declaraciones perversas de libertinaje. Lo que Dios más desea de un ser humano es que el ser humano se humille ante Dios, que reconozca a Dios fundamentalmente. Reconozca a Dios como la fuente inagotable de orientación y de bendición para su vida, para su familia, para su alma. También la humildad se puede definir como ese acto voluntario de reconocer las faltas y los errores. No hay un hombre en la tierra que no peque, no hay un hombre en la tierra que haga lo bueno y nunca peque. Juan dijo que si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Una de las cosas que tenemos que reconocer cada día, cada momento de nuestra existencia, es que estamos tentados a pecar. Juan dijo, previniendo un posible libertinaje: esto lo digo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, el único mediador, el único abogado entre Dios y nosotros es Jesucristo. Debemos de manifestar de manera perenne,
porque Dios te pide que te humilles ante Él. Todos los días debes inclinar tu rostro ante Dios, no ante un hombre, no ante un pastor, un sacerdote, un anciano, un clérigo. No. Esa no es la humillación que Dios te pide. Dios te pide es que entres en comunión con Él, que establezcas una relación personal con Él de humillación, de confesión perenne, donde tú reconozcas verdaderamente que necesitas a Dios, que tú dependes de Dios. Puedes ser muy fuerte y muy inteligente, puedes llegar a ser muy exitoso, pero Dios te pide que te humilles, que lo reconozcas. Tu inteligencia no es superior que la inteligencia de Dios. Cuando tus ideas contravienen a Dios, estás equivocado tú y está acertado Dios. Cuando tus ideas o mis ideas coinciden con las de Dios, estamos bien encaminados y estamos en la verdadera humillación de Dios. Amigo y amiga que me escucha, amada iglesia, una de las primeras cosas que Dios te pide es la humillación, es la humildad, es el pobre de espíritu, como dijo Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice la palabra de Dios que Jesús no se escatimó a sí mismo, siendo hijo de Dios, se humilló hasta la muerte. Hoy se prolifera una predicación de vanagloria, a veces en los mismos púlpitos, sin darse cuenta, con predicaciones de que somos pequeños dioses, con predicaciones de que somos hijos de rey y tenemos que tener las mejores casas, los mejores carros. Se está incentivando, se está promoviendo una vanagloria que no es precisamente la vanagloria y la bendición y la prosperidad que viene de Dios. Creo que no hay estado malo, no por ser rico o por ser pobre uno es mejor, o por ser rico uno es peor. Pero si bien es cierto, Dios en algunas áreas de la palabra nos ofrece prosperidad, pero en otras también nos ofrece persecución, nos ofrece también padecimiento que debemos de enfrentar. Y en la humillación verdadera hacia Dios tenemos que reconocer que Dios nos está ayudando y nos puede bendecir en la abundancia o en la escasez. Y en la escasez es otro tipo de bendición, una lección muchas veces mucho más importante que en la prosperidad. Por eso es que los apóstoles supieron vivir en prosperidad y supieron vivir también en escasez, aunque la mayoría de ellos murió en situaciones muy dolorosas y muy difíciles. Entonces, como primera línea de acción, tenemos que Dios te pide que te humilles ante Él. La segunda es hacer justicia. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de ser justos ante Dios. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Es necesario que queramos hacer justicia sobre la sociedad. No podemos vivir indiferentes ante el dolor ajeno. La justicia tiene que ver con el fiel cumplimiento de la palabra de Dios y de nuestras leyes, que nos impulsan hacia la justicia, hacia las libertades cristianas, hacia las libertades civiles. Es importante que nosotros nos ocupemos y evitemos por todos los medios ser egoístas. Dios mira desde el cielo el egoísmo del materialismo, del consumismo, del capitalismo, que solamente tiene en el bien del placer, del confort, sin tomar en consideración en muchos casos y muchas oportunidades los más débiles. Ese trabajo misionero que realizó el apóstol Pablo, Jesucristo, de pasar por las aldeas y predicar el evangelio, invocar el nombre de Dios sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados. Esa bendición que el Señor Jesucristo multiplicó los panes para darle a los que estaban hambrientos, a los que estaban cansados. Dice la palabra de Dios que sintió compasión de la gente porque estaban como ovejas que no tienen pastor, hambrientos y cansados. Jesús no solamente sintió compasión por el pecador como tal, también sintió compasión por el hambriento, sintió compasión por el enfermo. Y hay personas que viven una vida de egoísmo terrible, ¿no?, en donde se combina la injusticia y se combina la falta de misericordia. Dos cosas importantes. La justicia tiene que ver mucho con la misericordia. Una persona de buenos sentimientos va siempre a ser dada a hacer justicia. Y las tres cosas que pide acá el profeta Isaías son humillarnos ante Dios, hacer justicia y amar la misericordia. Amar, valga la redundancia, amar el amor. Amar el hacer cariño, el hacer afecto, el tratar a las personas con dulzura, el tratar a las personas con ese espíritu afable que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, la ternura de Jesucristo,
la bondad y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un mundo violento. Vemos por internet escenas de dolor y de crueldad de personas que persiguen a los cristianos en Siria. Mi abrazo fraterno para todos los cristianos en Siria, que sufren terribles persecuciones, masacres completas de cristianos, donde son decapitados, donde son estrangulados, donde son vilmente asesinados por este Estado Islámico que acecha contra la verdad divina, exagerando lo que supuestamente enseñó Mahoma. Faltos de misericordia, abunda la violencia, abunda la falta de amor y de afecto. Muy pocas personas se preocupan por otros. Isaías en su libro hace una narración descriptiva de lo que es un verdadero ayuno, y se hace semejante a lo que Miqueas quiso decir con que Dios pide 3 cosas de ti. Primera, que te humilles ante Dios, hacer justicia, y tercero, amar la misericordia. Y mire lo que dice en Isaías 58. El trabajo social que Dios exige. El trabajo social que Dios exige es: clama en voz al cuello y no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado a la ley de su Dios. Me pide justo juicio y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Comienza a definir lo que es el egoísmo, ¿no? Oprimís a vuestros trabajadores. Hoy a veces hasta que los cristianos mismos oprimen a sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga como silicio de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación te dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Invocarás y te oirá Jehová, clamaré a ti y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y hablar vanidad. Y dice: si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de agua cuyas aguas no faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzada para habitar. Vemos allí un paralelismo de ideas, de doctrina, de enseñanza entre el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. Un trabajo social. Dios está pidiendo un trabajo social. Es tiempo de salir a la calle. Es tiempo de evangelizar. Recientemente en una de mis predicaciones hice una sugerencia a un pastor venezolano llamado Javier Bertucci. Él tiene, y en esa predicación yo le hice alusión a una debilidad que él puede reorientar, pero hay que reconocer que él tiene una estrategia muy buena y muy maravillosa, donde con un eslogan muy bonito, el evangelio cambia. Él ha impulsado la atención, la evangelización por los barrios, por todos los lugares, y eso se recibe con beneplácito. Es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Es parte de la justicia que desarrollemos, que Dios quiere que desarrollemos. Es parte del amar misericordia que Dios quiere que practiquemos. Y en esa área yo felicito a mi hermano pastor Javier Bertucci. Y el profeta Miqueas y Isaías lograron una tremenda reforma en el pueblo a través del rey Ezequías, y a través de que pudieron enseñarle claramente al pueblo las 3 cosas importantes que Dios te pide: humillación ante Dios, amar la justicia y amar misericordia. Un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde, se les quiere, y en verdad es eterna le hacemos entrega de lo que pide Dios de ti.
Amén y amén.